Es un placer presentar el resultado del proyecto Análisis de validez de los reactivos del examen de selección de una institución de educación superior. Un servidor, Carlos García Franchini, y la maestra Marta Alvarado de Lellano los hemos desarrollado desde nuestra institución, el Tecnológico Nacional de México. El Banco de Reactivos Institucional para la Selección de Aspirantes radica su robustez en el análisis de su primera aplicación considerada pilotaje y aplicación real a la vez. Definidos los estadísticos y sus significados asociados, desde la óptica de la selección y con un punto de partida en la información obtenida, se evaluaron individualmente y global a la vez los reactivos, considerando que el diseño implicó no limitar el número de reactivos que podía resolver cada estudiante. Se obtuvieron datos relacionados con su factor de utilización, su impacto en los deciles más altos y más bajos, análisis de dificultad de acuerdo con el indicador P, calidad de los discriminadores en análisis global, calidad de la discriminación del reactivo e índice de discriminación intercuartil e interdecil. Con el análisis de la información se desarrolló una descripción pormenorizada de cada reactivo, lo que permitió proponer una estrategia permanente para ir fortaleciendo de manera incremental el propio banco de reactivos institucional. Las escuelas, dentro de sus objetivos y en particular en la educación superior, tienen marcado el egreso de sus estudiantes bajo una promesa de éxito que debe de observarse en sus competencias de egreso al integrarse plenamente a la sociedad productiva y potenciar el desarrollo de la sociedad. Pero para ello habrán de cuidarse todos los aspectos del tránsito de los estudiantes a lo largo del proceso educativo desde su primer punto de contacto. Y este punto inicial es comúnmente el proceso de selección. Pero, ¿por qué las instituciones deben de seleccionar a sus estudiantes? El primer aspecto que se discute normalmente y considerando como el más importante es el relacionado con la calidad de los egresados para coadyuvar en el desarrollo de la sociedad, para lo cual los procesos institucionales se estructuran para seleccionar a los mejores bajo la premisa de que con esa condición inicial se obtendrán mejores resultados académicos en su carrera. Así, el objetivo de la selección debe de ser confiable y los instrumentos empleados justificar de la manera más simple y económica dicha confiabilidad, con base a las premisas de selección que cada institución elija. Un enfoque sobre la confiabilidad del instrumento está relacionado con la teoría clásica de la evaluación. En el desarrollo de exámenes objetivos, la validez del instrumento se integra en 12 componentes señaladas por la American Education Research Association, para lo cual el instrumento estudiado cubre satisfactoriamente estos señalamientos. Estos se refieren al plan general y global del examen, la definición del dominio y declaración que se harán sobre los resultados, las especificaciones del examen, el desarrollo de los ítems, el diseño y montaje del examen, la producción del mismo, la aplicación y la calificación del instrumento, establecimiento del punto base y pase de la recepción, así como el reporte y resultados del examen al culminar la prueba y, desde luego, establecer los mecanismos de seguridad del examen y del banco de reactivos, para culminar finalmente con un reporte técnico de todo el proceso. El análisis de validez y confiabilidad es un ejercicio detallado que muestra la integridad del examen, así como la prueba de los elementos estadísticos para justificar su fortaleza en la selección de los mejores estudiantes aspirantes, sin menoscabo de las acciones positivas que impliquen la no discriminación por ninguna causa, realizada con el menor costo posible a la vez y asegurando la no interferencia de ningún actor institucional en detrimento o favoreciendo a algún tipo o grupo de persona, así como las acciones de aseguramiento y secrecía del instrumento en todo su conjunto. El contenido del análisis por reactivo se realizó sobre cada uno de los 376 reactivos, de los cuales 244 corresponden a competencias matemáticas, y destaca que en particular el análisis se tomó para toda la población de aspirantes del semestre correspondiente y fueron 2.296 sustentantes.
La página muestra de lo que se hizo para cada reactivo se ve en esta lámina, en lo cual podemos observar que esto se refiere al reactivo 253, en donde se tiene determinado que se refiere al área de las lenguas, de la subárea de lectura, y se aplicó en ambos tipos de aspirantes, ingeniería y administración. Podemos ver en el siguiente cuadro precisamente que hay un número indicado como resueltos. Esto se refiere a que del total de los estudiantes, que fueron 2.296, este reactivo lo resolvieron 2.032 estudiantes, lo que implicó un factor de utilización del 88.5%. A la vez, podemos observar que se presenta la cuantificación de deciles en términos de las respuestas correctas y su gráfico correspondiente. Se puede observar que el número de reactivos resueltos correctamente son entonces para este reactivo 139 de los estudiantes que lo presentaron, y vemos cómo exactamente el número de de resoluciones correctas de este reactivo fue en decrecimiento hasta llegar al decil 10, en el cual solamente 62 de los estudiantes lo resolvieron. Como el número de aspirantes del área administrativa es mucho menor, se presenta paralelamente un análisis por cuartiles, en el cual se puede observar nuevamente la distribución para cada uno de los reactivos y por lo tanto para las opciones en el caso de administración en cada uno de los cuartiles. Se puede observar similarmente la gráfica correspondiente a la tabla de deciles, y en la parte inferior podemos ver la tabla de cuartiles. En este caso resulta muy importante notar precisamente la recta de ajuste o recta de regresión correspondiente, porque ésta se interpreta en términos de la posibilidad de que el reactivo esté correctamente redactado o no. En particular se destaca en este momento el análisis de la dificultad, considerando la dificultad como análisis global a través de la P de Pearson, en la cual encontramos que se refiere a un factor de 0.53. La dificultad propiamente dicho implica precisamente su diferencia con la unidad, es decir, se considera que el reactivo tiene un factor de dificultad del 47%. Sectorizando para los alumnos sustentantes de administración y de ingeniería, podemos observar que dada la mayor cantidad de estudiantes de ingeniería, el factor de dificultad fue claramente diferenciado para administración, en la cual la dificultad para este reactivo del tipo de lenguas fue del 39%, y podemos ver que el dominio de la lengua para los de ingeniería marcó una dificultad del 47% para este mismo reactivo. Paralelamente podemos ver finalmente el gráfico de deciles, y ahora sí interpretarlo en términos de lo que implica su calidad de discriminación. Los indicadores de discriminación se calculan comparando los elementos del decil 1 y el decil 10 dividido directamente sobre la cantidad de estudiantes en el decil 1, de tal suerte que podemos nosotros ver que el índice de decil marca una discriminación para este reactivo del 55.4%, mientras que si lo hacemos en términos de cuartiles, esto se manifiesta en la misma cantidad. En cuanto a administración, por la cantidad de estudiantes sustentantes, solamente podemos observar la división para los cuartiles, que en este caso representa un 37% de discriminación. En cuanto a la discriminación total, que corresponde a la comparación del decil último y el primero, o respectivamente del cuartil primero y último por diferencia, y dividiendo entre el total de sustentantes, se nota que la discriminación para este reactivo fue del orden del 10.8% para ingeniería y del 7% para administración. Desde esta óptica, y retornando para ver la conclusión en la parte inferior,
podemos considerar que de acuerdo a los elementos establecidos, este reactivo, el número 253, se considera que es muy buen reactivo, dado que su dificultad se considera mediana. Se puede indicar que consideramos que tiene una muy buena discriminación y que sus opciones de respuesta son regulares. ¿A qué se refiere esta última parte? Bueno, nosotros estamos viendo una tabla en la cual se presentan las 4 opciones de respuesta, de la cual para este reactivo la opción correcta fue la C. Y vemos entonces que la C fue seleccionada por 1085 de los estudiantes y vemos la diferencia de proporción que tiene con las opciones alternativas. Por lo tanto, por eso este reactivo está considerado como bueno, porque en realidad se considera de dificultad mediana porque la respondió casi el 50% de los sustentantes. En cuanto a las opciones de respuesta, podemos ver que la opción B tiene una selección muy baja, mientras que el resto, la A fue la más seleccionada como segunda opción y la D como última opción adecuada. En este caso, la recomendación es que este reactivo, por lo bajo que resultó seleccionar la opción B, creemos que esta debe de mejorarse para que sea un distractor más adecuado. Su baja selección nos indica que las opciones de respuesta se pueden considerar regulares, porque el reactivo se puede mejorar. Nuestras conclusiones entonces se dan a lo largo de que el grado de dificultad del banco de reactivos alcanzó para reactivos muy fáciles solamente el 10%, para reactivos fáciles el 23%, pero observamos que los reactivos difíciles fueron considerados el 36% y finalmente se consideran muy difíciles solamente el 2%, por lo cual consideramos que el grado de dificultad está adecuadamente distribuido para la selección que tratamos de hacer. En cuanto al grado de discriminación, se consideró que solamente el 5% de los reactivos tienen una mala discriminación, el 1% una discriminación pobre, una discriminación regular el 5%, pero observamos que tienen el 6% una buena discriminación, pero son de discriminación excelente el 82%, por lo cual los reactivos están siendo validados como una buena selección. En cuanto a la calidad de las opciones de respuesta, se consideró que fueron buenas el 49% y regulares el 43%. Es decir, solamente consideramos que el 9%, de acuerdo a los datos estadísticos, resultó en un conjunto de respuestas que se consideraban malas. En cuanto a la calidad general, evaluando el reactivo de manera complementaria, encontramos que el 23% del reactivo resultó considerado excelente, buenos el 58%, aceptables el 13% y solamente el 6% se consideró mala. No hubo ningún reactivo en la calidad que nosotros podemos marcar como pésima. Finalmente, después de los diversos análisis realizados sobre el banco de reactivos, se permite concluir que el instrumento institucional que se seleccionó y listo para la selección de aspirantes resultó ser confiable y robusto, pero como todo producto tiene posibilidades de una mejora continua y validación permanente, ya que la posibilidad de la elección de las opciones de manera aleatoria de parte de los aspirantes siempre estará presente, y desde luego esto desvía la interpretación que se puede hacer de los indicadores obtenidos. Agradecemos su atención y muchas gracias.